Listo. Bueno, listo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos y qué lástima que haya como problemas técnicos para que se conecten las demás personas, pero igual y por eso mismo decidimos hacer una grabación de esta parte de la sesión para que se tenga como pues un acercamiento, ¿no? A lo que se va a ver en la sesión, más que nada como ¿cómo se llama? Lo teórico, que es algo importante que sí me interesaría que todos conozcamos. Entonces, vamos a comenzar con, no sé si, por ejemplo, ya lo que hemos visto con los trabajos pasados y en las diapositivas pasadas de las otras sesiones, pues nos enfocamos en el color, en todas sus tonalidades, en todas sus gamas cromáticas, y pues también nos enfocamos en otra cosa muy importante que fue las pinceladas. Eso de cierta forma es algo que nos adelantamos como mucho, pero ¿para qué? Para que nosotros empecemos a hacer como ejercicios con la mano. Pero aún así creo yo que es muy importante, como les comentaba desde la primera sesión, que conozcamos esa parte teórica y técnica detrás de la pintura. ¿Para qué? Pues para que de cierta forma nosotros sepamos y comprendamos cómo ir manipulando nuestra manita, nuestros pinceles, para poder tener como ese resultado óptimo que deseamos, ¿no? Entonces, hoy me quiero enfocar en algo muy importante, que es el lenguaje plástico, que se observa dentro de las composiciones de cualquier pintura, cualquier dibujo, etc. ¿Qué es ese lenguaje plástico? Bueno, pues nos vamos a enfocar en seis elementos importantes, en los seis elementos, pues de hecho que son los básicos, que es el punto, la línea, el plano, la textura, la luz y el color. De cierta forma, yo me quiero ir un poquito rápido, pero solamente para mostrarles, pues en sí qué es lo importante y lo que se tiene que rescatar de cada uno de ellos. El punto, pues es muy importante porque es el elemento más básico. ¿Qué es el punto? Simplemente es el toque, ¿no? El toque de ese material hacia nuestro soporte, que es como, por ejemplo, si es con la misma pintura, pues es hacer esto con nuestro pincel. Y si es con alguna pluma, algún lápiz o lo que sea, pues es solamente el primer toque, ¿no? ¿Qué es lo que se puede obtener con el punto? Ah, pues a partir del punto se pueden crear las líneas, se puede hacer un seguimiento de puntos, porque al final de cuentas una línea es un seguimiento de puntos, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero aún así como elemento compositivo, o sea, simplemente utilizando el punto como forma o como elemento, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos concentrar y dispersar cosas, ¿no? En el primer cuadrito, por ejemplo, estamos observando que son pocos puntos y se ve una dispersión muy amplia. En el segundo cuadrito hay muchísimos más puntos y eso, ¿qué es lo que está haciendo? Está logrando como que existe una concentración. Si bien en el caso de la pintura que vamos a lograr una concentración de algún color o de cierta forma podemos concentrar tanto los puntos que pueden empezar a generar formas como tal, y sin, inclusive sin chocar los puntos, que es como en el recuadro de la parte, bueno, de mi parte derecha, que son las bolitas, ¿no? Que se aparecen como si fueran dientes de león. Es muy importante, por ejemplo, bueno, aquí les puse como un resultado de lo que es dentro del arte. Existió como el puntillismo, ¿no? Que es a llegar, o sea, los que les estaba mostrando, que es esa concentración de los puntitos, toda esta concentración, mezclando los colores hasta llegar como a esos resultados que de cierta forma, si uno los ve de lejos, ni siquiera creería que está compuesto solamente de puntos como elemento plástico. O sea, no existe una línea como tal, ni existe nada como tal, solamente puntos. Hasta ahí, de cierta forma, con nosotros lo que tenemos que recordar del punto es que es el elemento compositivo más básico, que dependiendo a lo lejos o lo cerca que estén, podemos generar como esas concentraciones. Y también nos sirve mucho como utilizarlo dentro de la pintura para hacer como focos de atención. Ahorita igual y lo podemos ver en algunas imágenes que les voy a mostrar, pero esos focos de atención, ese punto como foco central, pues sirve bastante dentro de una composición. Y también que lo que nos puede generar estos puntos, pues una sensación como de profundidad si se colocan puntos más grandes y más pequeños en algunas perspectivas, digo, en algunas composiciones. Como es el caso, por ejemplo, me estaban comentando en la sesión pasada que algunos de ustedes querían hacer paisajes, por ejemplo, los paisajes nocturnos utilizan bastante este movimiento, esta sensación de profundidad con los puntos grandes y chiquitos para generar esa profundidad que se observa pues al ver el cielo estrellado, ¿no? Otro punto clave o es otro elemento clave dentro del lenguaje plástico es la línea. Ya lo vimos con las pinceladas la sesión pasada, o sea, todas esas pinceladas que hicimos rectas, que hicimos perpendiculares, que hicimos
paralelas, hicimos divergentes, hicimos todos estos movimientos con nuestro pincel. Pero es muy importante observar cómo existen ese tipo de líneas, porque al final de cuentas, pues es eso que puede llegar a generarnos una composición completa, como es en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte izquierda se está viendo como ese movimiento solamente de este tipo de líneas, que son las paralelas, las perpendiculares, las inclinadas, las divergentes. Pero, por ejemplo, es muy importante cómo, por ejemplo, si se le agregan estas otro tipo de líneas que son como las curvas, las onduladas, las mixtas, las quebradas, perdón, se pueden generar otras composiciones con más ricura o de cierta forma con más, una sensación como de más movimiento. Es muy importante que lo observen porque aunque ambas estén creadas con el mismo elemento plástico, pues cambian bastante simplemente por el ritmo, ¿no? Y el movimiento que se le da con la mano a esa línea que se está creando en el soporte. Otro elemento importante que es muy notorio dentro de la pintura, y creo que yo es de los más importantes, es el plano. ¿Qué es el plano? Bueno, pues en sí un plano es una superficie con dos dimensiones. O sea, nunca vas a encontrar un plano en 3D, por eso es el mismo nombre, o sea, de lo plano. Pero que, o sea, de cierta forma, ¿cómo lo podemos encontrar? Pues de cualquier forma. O sea, hay planos geométricos, orgánicos, rectilíneos, irregulares, accidentales, algunos caligráficos, o sea, es en sí como cualquier soporte que uno puede crear a partir de una plaza, ¿no? Una plaza de pintura. Por ejemplo, aquí les mostré en la parte izquierda, pues nada más son como una pinturita, ¿no? Con unos planos que son así como, se parecen accidentados y están uno sobrepuesto de otro con distintos colores. Y, por ejemplo, en la parte derecha, puse una imagen de, por ejemplo, una chica, ¿no? ¿Cómo se genera esta composición completa a partir de planos? O sea, no existe otra cosa más que solamente plazas de pintura que se ordenan de una forma adecuada y, claro, obviamente distintas gamas cromáticas, una gama cromática distinta para que se alcance a notar como eso, pues esa figura como tal, ¿no? Otra cosa que se le agrega bastante como a esto que de los planos, pues ya es como un elemento extra, ya es como lo final dentro de la pintura, que es la textura. Esta textura, pues, ¿qué es lo que nos está generando? Pues como una sensación igual también como de profundidad y es en sí como solamente la capa externa que reviste cualquier cuerpo, o sea, que reviste cualquier plano, que reviste cualquier línea, que reviste cualquier punto. O sea, es como ese gordito que se le agrega la mayoría de las veces a los lienzos de pintura. Por ejemplo, en el caso de ustedes que me estaban comentando que querían pintar cerámica, telas y todo eso, como para utilizarlos así como, no sé, para carpetitas y sombreros y todo eso, las texturas es muy importante de tener cuidado. ¿Por qué? Porque de cierta forma, pues son como borditos que se pueden empezar a rascar, ¿no? Y se empieza a perder ahí la pintura. Pero por eso lo quise marcar también dentro de los elementos importantes. Y otro de los elementos importantes, pues los agregué juntos, que es la luz y el volumen. En sí, ¿qué es esto o sea, de la luz y el volumen? Bueno, pues en sí, ¿qué es? O sea, las claves tonales. O sea, tonales, perdón, lo que estábamos viendo la vez pasada cuando estábamos haciendo nuestro muestrario, pues es eso. Nosotros hicimos una cuadrícula, ¿no? O sea, en la cual estábamos poniendo los tonos más claros y los tonos más oscuros de cada una de las pinturas que teníamos a la mano. Y de cierta forma, pues era simplemente para ver eso, o sea, ver esos claves tonales altas, las bajas y las contrastadas. ¿Cuáles son las altas? Las más claras, las bajas, las más oscuras, y las contrastadas pues son ese tipo de imágenes en las cuales solamente se utiliza, por ejemplo, el blanco, el negro, el rojo, el azul. Ahorita los vamos a ver más adelante, pero es importante que más o menos lo vayan visualizando. Y pues, ¿qué es lo que hace? Como al final de cuentas esto, aparte de generar eso, pues la luz, o sea, es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta dentro de la mayoría de las pinturas, y más que nada, por ejemplo, ese tipo de pintura muy técnica y muy tradicional, que es, o sea, como analizar inclusive como hacia dónde está dando la luz, ¿no? O sea, si está de frente, si está lateral, si está, no sé, en contraste, si está cenital. O sea, todo ese tipo de movimientos de la luz que se generan dentro del cuerpo, pues es muy importante remarcarlas y es muy importante tenerlas en cuenta dentro del lenguaje plástico.
Entonces, pues ya son los seis lenguajes o seis puntos claves del lenguaje plástico, que aquí están, no sé, me lo voy a regresar para comentar. Es el punto, la línea, el plano, la textura, la luz y el color. El color, no se los agrego aquí como tal, porque pues ya lo estuvimos observando en ¿cómo se llama? En los ejercicios pasados que estuvimos viendo todo lo de los colores primarios, los colores secundarios, los colores suplementarios, complementarios y etc. Y yo lo único que quería era compartirles un link, para que ustedes tengan como oportunidad de estar jugando con esos colores. Nada más déjenme ponérselos porque se me perdió. Permítanme un segundito. Es muy importante tener en cuenta como eso de los colores porque eso nos sirve bastante para estarlos visualizando y si quieren empezar a hacer sus mezclas de color, que los vayan empezando a crear porque pues sí, igual ya se es echando a perder para hacer como todas nuestras mezclas. Aquí está la página. Es una página que yo encontré hace algún tiempecito, te lo voy a compartir en el chat. Igual y si me haces favor, Sergio, de compartirlo en el grupo de WhatsApp. Esa página sirve mucho porque ahí te puedes meter al círculo cromático directamente y puedes empezar a mover los colores. ¿Pero esto para qué? Pues para empezar a observar como todos esos colores cálidos, colores fríos, verlos complementarios y pues de cierta forma como empezar a ver qué tonos, qué saturación y qué luminosidad se requiere dentro de los colores que queramos crear dentro de nuestra composición o de nuestra pintura. Y pues, o sea, algo que era importante que recordáramos de lo del color, que no les había comentado la sesión pasada, pues era como de nosotros lo que les estaba mostrando de los colores primarios, son los colores primarios pigmento. Se me olvidó comentarles eso. Los colores primarios pigmento, ¿qué son? Pues son esos colores que ya son creados a partir de la mezcla de un pigmento y eso es muy distinto a la luz, perdón, a los colores que observamos, a los visibles, porque son colores luz. Los colores luz es el RGB, que es el rojo, el verde y el rojo, verde y... ¿Rojo, verde y qué? R, G, el verde, rojo, verde, ¿sí? ¿Blanco? No. No RGB. es black, RGB, Black, red, sí, green, sí, black. negro, ¿verdad? RGB negro, perdón, se me fue el avión. Y los colores que yo les estaba mostrando y los que hicimos de las mezclas, muchas gracias, Sergio, son los colores pigmento, que es el cian, el magenta, el amarillo. Nosotros los combinamos y solamente estamos usando, que fue lo que les comentaba, que para poder crear muchísimos más colores dentro de los acrílicos era tener el azul ultramar, el, el magenta, pero es de preferencia en lugar del magenta tener un rojo, o sea, completo, y el amarillo es muy importante que sea el amarillo medio. Ya con esos 4 colores o esos 3 colores, ya podemos crear los demás y obviamente agregando el blanco y el negro, que es lo que ya estuvimos haciendo en el ejercicio pasado. ¿Todo esto para qué? Pues para crear como armonías, o sea, dentro de todo eso, o sea, en la pintura pueden ser armoniosas o no armoniosas, pero pues, ¿cómo podemos crear armonía? Pues obviamente estando en la imagen, bueno, en la página que les pasé del círculo cromático es estar lo más cerquita posible, o sea, todos los colores cerquita pueden generar esa armonía cromática, o por ejemplo, que sean totalmente contrastados dentro de ese movimiento, de ese círculo cromático, y también sirve bastante para las composiciones, pero ahorita lo vamos a ver más adelantito. Igual y esto solamente era como un poco de lo que me faltaba presentarles ¿cómo se llama? De la teoría, pero también siento que como que sí quería reforzar un poquito lo de la historia de la pintura, nada más que no sé si sea bueno o no que lo hagamos hoy, porque sí faltaron bastantes. Entonces, como ven, lo dejamos para la siguiente clase y ahorita nos vamos a ejercicios o me aviento a que sea teórico todo. ¿Cómo ven? Mejor sería para el lunes, ¿no? Bueno, Sí, de todo. ¿verdad? ¿Cómo, Sí. cómo, tienen alguna duda o pregunta de lo que vimos ahorita? ¿Del lenguaje plástico? Yo, ¿Tiene alguna duda, señora Luz? no, maestra.
¿no? Nomás, pues sí necesitamos, es que esto nada más es así como verlo así, pero necesitamos la práctica. Hacer como el ejercicio, sí, exacto. De hecho, es lo que quería preguntarles, que si querían como que nos aventáramos a hacer ejercicios así como de puntillismo y todo. Yo para hoy había traído como algo más libre, porque noté, por ejemplo, que a algunos de ustedes les costaba trabajo, como lo que me estaban diciendo, o sea, de hacer como las réplicas. Y se acuerdan que les había comentado, les voy a mostrar lo que les estaba diciendo en la sesión pasada, que era muy padre de utilizar, que son estas bolsitas de papel celofán, miren. Esas bolsitas de papel celofán, lo que se hace es, por ejemplo, con una regla, se miden, por ejemplo, cada 2 centímetros o cada centímetro y se marcan con plumón del permanente de del Sharpie, que fue lo que les estaba comentando de las personas que querían hacer retrato. No sé si ahorita ande aquí alguien de los que quería hacer retrato, pero sirve bastante. ¿Qué es lo que se hace? Pues simplemente a nuestra bolsa de papel celofán, como les comentaba, se hace una medida cada 2 centímetros y cada 2 centímetros a lo alto y ya se marca. Este registro sirve bastante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que podemos hacer a partir de esto es hacer impresiones de algunas imágenes, de algunas fotografías o inclusive sacar recortes. Miren, por ejemplo, yo en este caso, extraigo un recorte así como de una revista. Y lo único que se hace es ya colocarlo dentro de nuestra bolsita para que no se nos mueva. De hecho, inclusive los pueden cortar al tamaño de la bolsa. Y ya lo colocan a la altura que ustedes quieran. Déjame bajar para que lo vean. Al momento ya de colocarlo, ya ustedes lo van como, por ejemplo, colocando a una altura. Es que lo puse de lado cuando son acá. A una altura en la cual sientan que no se vaya a mover, o nada más como avienten hasta el fondo de la bolsa. Ajá. Y bueno, ya lo logré, por fin. Y por ejemplo, o sea, le pueden poner una cinta o algo, y esto sirve bastante. O sea, esto ya lo podemos guardar como para tenerlo en todos nuestros dibujos. ¿Y qué es lo que se pasa a continuación a hacer? Es lo que les estaba diciendo de lo de la escala. Simplemente, si por ejemplo yo ya tengo mi soporte, sea tela, sea madera, sea papel, sea nuestro papel imprimado, lo que sea, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer este registro de cuadritos. Si por ejemplo yo ya estoy contando aquí en mi vaca, ¿qué pasa? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 por 10. O sea, yo puedo hacer mis cuadritos aquí miden 2 centímetros cada uno, pero yo al pasarlo al soporte, si mi soporte es más grande, si yo voy a hacer una pinturota, los puedo pasar a escala. O sea, que en lugar de que midan 2 centímetros cada uno, que midan 3, que midan 4, que midan 5, dependiendo de lo que nosotros queramos. ¿Y qué es lo que se pasa a hacer? O sea, se marca ese soporte que vamos a utilizar con papel, con lápiz o con algún carboncito. Yo, por ejemplo, aquí pasé los cuadritos en lugar de 2 centímetros, cada uno es de 3 centímetros, y entonces ya se logra hacer el dibujo más grande. O sea, ya lo estamos haciendo en escala. Y esto ya sirve bastante para que sea nuestra base de nuestra pintura, si se quieren enfocar en alguna imagen ya diseñada anteriormente. Es algo que sí les quería mostrar. No les pedí el material porque yo vi que la mayoría de ustedes querían hacer como proyectos más libres. Pero igual y si quieren, les comparto foto y nada más como pasos. Por ejemplo, para usted, señora, que me dijo que era educadora, sirve bastante porque ayuda mucho a tener como, o sea, por ejemplo, al momento de estar dibujando, es lo que yo les comentaba, que pueden hacer este ejercicio para empezar a ser como un poquito más conscientes, o sea, tener aquí su imagen y aquí su soporte en donde van a dibujar. Entonces, como ayudarlos a ir siguiendo las líneas previas ayuda mucho como que a que tu cerebro entienda la escala y entienda las líneas hacia dónde se tienen que dirigir. Tips que pueden ayudarnos a que las imágenes sirvan todavía mejor es, o sea, dibujar sobre ellas, o sea, remarcar toda la silueta, todas las líneas internas,
o las manchas, inclusive las manchas, y por ejemplo en el caso de la pintura, si nosotros notamos aquí, por ejemplo, un tono claro, marcarlo, un tono oscuro, marcarlo ya sobre el dibujo, para que no se nos haga tan complicado estar pasando esas imágenes. ¿Cómo ven esta técnica? ¿Será interesante? Igual y si alguien la quisiera realizar en la semana, igual y si nos comparte el resultado sería excelente. Y la Ya, hacemos sobre las líneas así. sí, o sea, por ejemplo, Ay, a ver. mi cuadrito mi primer cuadrito, Ujú. tiene la punta del cuernito. ¿Sí lo alcanza a notar? Sí. Entonces, yo en mi primer cuadrito del grande voy a poner lo mismo, o sea, que abarca. Es que ya con las líneas, digamos que vamos recortando nuestro plano y es más fácil dibujar. O sea, es replicar este cuadrito en solamente con la línea. Si ve que se hace casi la misma forma, Ujú. por ejemplo, en el siguiente cuadrito es como ver que solamente agarras la parte de abajito y yo también agarré la parte de abajito del dibujo. Y aquí hay una curvita hacia arriba, hago la curvita hacia arriba. Y así se va yendo con cada uno de los cuadritos dentro de nuestra imagen. Y así es muchísimo más fácil. O sea, inclusive, por ejemplo, fotografías. Si ustedes quieren hacer como, no sé si han visto que hacen, que agregan a otra persona en las fotografías, que no está en la foto. Por ejemplo, lo que se hace es sacar como impresiones de, por ejemplo, una foto mía, una foto de mi mamá, una foto de mi papá, que las tengo separadas, porque no tengo una en la que estemos juntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace dentro de esta bolsita? Se agregan los elementos y ya los puede uno empezar a observar, o sea, ya los está uno visualizando juntos. Y ya sirve bastante para poder hacer como ya la réplica a escala. Esto es un dibujo a escala. O sea, simplemente lo que estamos haciendo es escalonando estos cuadritos para generar imágenes más grandes. Esto lo hacen mucho las personas que pintan murales. No sé si han visto, por ejemplo, también el evento que hacen de Madonari en bastantes municipios de aquí, de Guanajuato. Esos de Madonari también hacen lo mismo. A veces se enfocan o se fijan en los cuadritos que ya tiene la calle como de cierta forma, no sé, esos adoquines, y esa es su medida. Pero muchas veces también lo marcan, no sé si han visto que lo marcan con gis. Es lo mismo, es para pasar esos dibujos o esas imágenes a escala y para tener un registro inclusive de los colores. De hecho, esto es básico para los pintores. O sea, cuando quieres hacer como pinturas como réplica o igualar casi los colores, esto sirve mucho. Hacen más cosas. De hecho, ahorita bueno, ahorita si no les muestro una imagen, hay muchísimos artistas que lo que hacen es que separan esto y hacen una impresión en colores cian, una impresión en colores magenta, una impresión en colores rojos, y así para empezar a ver bien en dónde está más marcada esa tonalidad, pero es ya cuando quieren llegar como a un realismo extremo, ¿no? Como a una pintura de esas de las que parecen fotografías. Pero esto es la base. O sea, ¿y cómo podemos hacer nuestra base así súper sencilla? Pues con una bolsita de celofán. La pueden utilizar ya de las que están como de reuso. Yo lo único que les recomiendo es que con 2, 3 lienzos, así con la plancha, y el lienzo mojadito el de abajo, le pasen con la plancha y ya les quedan igual otra vez bien lisitas. Y si no, pues igual y tampoco son costosas. Si quisieran hacer como, por ejemplo, alguien me había comentado, creo que no es la señora Luz, o quién fue que me había comentado que querían rescatar una pintura de su esposo que estaba sobre madera. No recuerdo quién es que me había comentado, pero igual y por ejemplo en ese ejercicio o en esa composición que se podría hacer, se puede hacer igual para no sacarlo y ni sacarle foto ni nada. O tomar una foto de esa pintura que está sobre la madera y hacer esto. Pero igual y hasta inclusive se puede hacer poniéndose la imagen detrás de una ventana y marcar la ventana. O sea, es que ya es como uno irse a imaginarse como distintas formas, pero para mí esta es la más sencilla. Y pues son muy pocos los materiales, ¿no? Solamente creo que lo complicado sería el Sharpie, pero pues ese creo que la mayoría tenemos. Y si no, pues se puede adquirir uno al final, que sí duran bastante y sirven como para muchas cosas. Otro ejercicio que también me habían comentado, las personas que querían hacer
paisajes, me estaba, por ejemplo, comentando alguien que quería hacer una de vida marina. Ahorita les estoy mostrando así como ejercicios básicos, que es lo que íbamos a ver un poco en las diapositivas, pero son como muy sencillos. Por ejemplo, para como todos los de vida marina, todos los paisajes, si quieren agregar como naturaleza y si les cuesta trabajo hacer los dibujos, las imágenes, lo que se puede hacer es un recorte, miren. O sea, por ejemplo, yo de aquí de una revista que tenía, se cortó una tortuguita. Entonces, ya cortando esta tortuguita, esto nos sirven como esténciles. Me voy a ir un poquito a lo que les iba a platicar de lo de teoría de la historia de la pintura, pero es lo mismo que llegamos como a lo principio, lo primero que les estuve platicando de las pinturas rupestres, que es eso, se llama esgrafiado, ¿no? Que es, o sea, como utilizar algo que nos va a registrar en nuestro soporte. Y ya sobre con cualquier otro material, por ejemplo, lo que ellos hacían era que tenían unos popotillos o huesos animales, y allí dentro agregaban el pigmento con la grasa y todo, y le soplaban. Entonces, al momento de soplar, ellos, como quien dice, estaban haciendo un aerosol, o sea, de los modernos, de los que ahorita tenemos todos, así como aerosol, los que utilizan para hacer el graffiti, es lo que estaban haciendo ellos, pero con ese palito o ese hueso. Y lo que hacían era estar bloqueando lo que querían tapar. Y por ejemplo, ya en este caso es lo que yo les decía, que es un tip muy padre, es solamente cortarlo con cúter, o sea, la orillita de toda la figura, irla cortando con el cúter. Y tanto puede servir esta, como por ejemplo, para esgrafiar, si no, ahorita les muestro con una esponjita. ¿Pasa una esponjita? Con una esponjita o con un pincel grande. Lo que se puede hacer es lo siguiente. Se coloca solamente la pintura del color que quieran, y de preferencia son con pinceles grandes o brochitas, o si no, como les decía, que con esponja, o con igual inclusive con un pedazo de algodón. Nada más lo importante es que no se agregue mucha pintura en su pincel. Pues si por ejemplo tienen como un exceso o meten su pincel, es casi como que lo seca uno un poquito en el trapito. Y ya con cuidado de que no se nos mueva el registro, se puede pegar, o solamente es como estar haciendo como movimientos de toque, o sea, de toquecito. Y estos movimientos de toquecito nos van a permitir que la figura no se nos mueva tanto y sí llegar como hasta las orillitas de todo lo que se estuvo haciendo como de registro previo con el corte del cúter. Y ya lo que se va a poder obtener es toda la silueta de la figura, y ya está sobre pintura. De hecho, esto sirve bastante para generar como texturas. O sea, dependiendo del material que uno utiliza, son las texturas que se van a obtener. Si quieren, al ratito les mando unos videos con ejercicios así como fáciles o rápidos, esos de TikTok o de Pinterest, para que vean como los acabados. Y por ejemplo, si es en el otro caso, de decir, oh, pues, ok, dentro de lo mismo yo quiero poner aquí, no sé, un fondo totalmente clarito, y le voy a poner una tortuga y la voy a voltear del otro lado. Ya con eso voy a tener unos elementos bastante fuertes dentro de mi pintura y con, de cierta forma, menos pasos. Entonces es como ir simplificando pasos, pero pues obviamente obteniendo resultados más óptimos, que les digo, depende bastante de lo que ustedes quieran hacer. Otro ejemplo, como de stencil, miren, por ejemplo, puede ser como este tipo de pajaritos. Lo que se hace es que solamente, o sea, se corta por completo todo el contorno, y hasta inclusive se le pueden agregar como elementos más detallados, miren. De quitarle, por ejemplo, el ojito, de ponerle la marca del piquito. O sea, eso ya depende bastante como de lo que queramos obtener, y eso también nos sirve igual, o sea, para hacer como el stencil. Otra forma, que es lo que les decía, o sea, si quieren llegar a hacer un stencil como muchísimo más libre, se hace de la siguiente forma. O sea, por ejemplo, ya coloco mis elementos que voy a agregar aquí. Imaginemos que los pueden pegar, de hecho. O sea, se pegan, yo creo que es hasta más sencillo para que no se muevan tanto. Y lo que se hace es que con los pinceles, ¿se acuerdan que les estuve comentando que hay como distintos tipos de pinceles? Los pinceles estos que son como de cerdas duras, o si no tuvieran un pincel de cerradura con un cepillo para dientes que ya no utilicen, se hace lo mismo que estuvimos haciendo con la tortuga. O sea, solamente se mete el pincel a la pintura,
Y este sí es importante, que sí quede como bastante húmedo. Una cosa es así meterlo total, o sea, a la pintura solamente, o inclusive pintura con agua. ¿Qué es lo que va a pasar con la pintura con agua? Pues los colores van a quedar más tenues. Y es dependiendo de lo que ustedes quieran lograr del color. Pero, por ejemplo, si se hace con esta pintura, solamente es hacer esto. O sea, estar deteniendo si no se quiere manchar su dedo, lo pueden hacer con otro palito. De hecho, así lo hacen los pintores. Se agarran un palito y lo están rebotando ahí. O sea, lo rebotas hasta cuando tú ya sientas que hasta ahí da tu papel, que ya no quieres más color dentro de él. ¿Cómo lo podemos hacer completo? Por ejemplo, esto sirve mucho, como por ejemplo, si quieren hacer, me comentaba una señora que quería hacer un paisaje como de un bosque. Esta textura sirve mucho, por ejemplo, para poner en la parte de abajo, o sea, en el plano principal, así como en todo lo verdecito y en todo lo verdecito en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que se vea como esa textura como de pastito, de tierrita. Vean cómo queda. Se sigue viendo la forma, pero ya lo que estoy haciendo no es un plano de color, sino ya estoy jugando con los elementos. Y al final de cuentas es lo mismo que les estaba mostrando, o sea, es dentro de ese mismo lenguaje plástico, porque en sí solamente son como puntitos. De hecho, esto lo utilizaron mucho en los 60s, cuando se hacían las pinturas abstractas. Pero ellos hacían, se llamaba, ay, se me olvidó cómo se llamaba. O sea, era como escurrido de pintura. O sea, lo que ellos hacían era que agarraban las brochas completas y lo ponían en sus soportes en el suelo y hacían esto, que es algo que ahorita hacen muchas personas que hacen pintura abstracta. Eso sirve pues, bastante. Sí, la verdad, como quisiera algún día tener la oportunidad de poder pintar así sin que tenga como de voy a manchar la pared. Pero supongo yo que algún día, es más, cuando lo haga me voy a grabar, porque se ve bastante divertido y aparte, pues sí, los resultados son muy interesantes. También les quería mostrar la técnica del esfumato. ¿Cuál es la del esfumato? Es algo que yo noté, por ejemplo, me mandaron algunos ejercicios de personas que estuvieron haciendo como el intento de los paisajes con nubes. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? Que querían hacer como los cielos y demás. Pues ahí es muy sencillo y se los quería mostrar así como rápido para que vean cómo se puede generar como el cielo. Agreguen los colores que quieran. O sea, si quieren hacerse así como súper planos, pues solamente como agregar un azul clarito o mezclarlo y llenar todo nuestro lienzo, llenar todo nuestro soporte que vamos a utilizar. Espero que ya todos ustedes tengan bastantes soportes con imprimatura para que puedan hacer todos estos ejercicios o alguno que les interese. Si no, pues les recuerdo que con solamente la cartulina puede ser que aguante si no le metemos mucha agua. Imaginemos que ya abarqué por completo mi espacio donde quiero hacer las nubecitas. ¿Qué es lo que agrego? Bueno, pues por ejemplo, un color que resalte. En este caso yo le quiero poner blanco para que se vean más obvias las nubes. Y lo que se hace es que para hacer ese esfumato se necesita, yo les recomiendo bastante que utilicen pinceles sintéticos. ¿Por qué? Porque son más suaves. De cualquier tipo de pincel sintético, que son los que están, por ejemplo, de este color, como naranjita, casi siempre blancos o de colores o así como suavecitos. Esos son los que les digo que compren la parisina. ¿El esfumato qué es así? Bueno, pues simplemente es una técnica que de hecho creo que inventó Leonardo da Vinci, ¿sí? Que solamente él la aplicó bastante, por ejemplo, en la Gioconda, ¿no? Que es agregar la pintura, pero estar sobando y sobando y sobando y sobando y sobando hasta el punto en el cual ya no se notan las pinceladas. O sea, solamente se va a ver el color mezclado con el otro. ¿Cómo podemos llegar a eso sin tener tantas complicaciones? Usando muy poca pintura. No sé si vieron que, por ejemplo, yo agregué solamente la puntita del pincel. Y aún así, esto para mí es como mucho temor. Porque igual y pueden llegar a esto o pueden meter una mancha que ya va a ser imposible quitar. Entonces, a esto se le tiene que hacer el esfumato, tiene que ser con veladuras. O sea, ¿con qué? Con colores muy suaves, muy tenues, que se pueden empezar a hacer con la misma mezcla, que, o sea, de uno estar sobando, pero por ejemplo aquí yo ya me pasé, o sea, yo ya no quiero una nubesota y ya la regué.
¿Por qué? Porque no hice unos tips que de cierta forma yo les podría compartir. ¿Que cuál es? O sea, es manchar de pintura el pincel y después lo que yo hago es que casi siempre utilizo mi mano, pero no sé usar la mano, sino que con un trapito que tengamos, estar como si estuviéramos pintando el trapito. O sea que estamos quitando color, pero aún así sigue estando poco fresco. ¿Cómo sé si ya tengo como una carga de pintura aceptable? Manchando mi mano. Si mancho mi mano, por ejemplo, yo ya veo que se ven como estos colores tenues, yo ya ahí ya sé que en el momento en que empiece a esfumar, ya va a quedar el tono adecuado y de cierta forma ya voy a poder jugar muchísimo más con mi pincel para generar como esas nubecitas. ¿Lo notan? De cierta forma, inclusive sirve bastante como para generar como profundidad, pero simplemente es estar esfumando, es estar sobando el color, sobando y sobando y sobando. ¿Qué es lo importante para que de cierta forma, por ejemplo, una técnica de esfumato sea adecuada o correcta o bien hecha? Es que no debe de existir para nada ni una línea, ni un punto, ni una forma. Todo es color sobadito. Todo es color sobadito. Que es lo que yo les estaba platicando que observaran, por ejemplo, la Mona Lisa, que es para mí el ejemplo más claro de esa técnica. Que por más que uno se acerque y se aproxime, a buscar alguna línea dentro de la composición, no existe. Es puro esfumato, con distintos pinceles, con distintos colores. Por ejemplo, o sea, este es como un tip que les digo que es práctico de estar limpiando el pincel. De hecho, también sirve bastante para ustedes, que las personas que me decían que querían pintar cerámica. Por ejemplo, yo ya tengo mi cerámica pintada por completo. ¿Y qué es lo que puedo hacer con el esfumato? Puedo empezar a dar como tonalidades, pero es como, por ejemplo, si le quisiera poner, a ver, chapitas a las cosas. No sé si han visto que los Santa Claus, todo eso tienen chapitas. Es con eso, es con el esfumato, es con nuestro pincel seco, pero con pintura. O sea, es pincel con una muy poca carga de pintura y ya si uno la va remarcando más, vean cómo se van generando nuevas tonalidades. Y de cierta forma esto nos da bastante textura. ¿Cuál es lo complicado de esta técnica? Es pues obviamente que, o sea, les digo que esté seco su pincel y si la están utilizando y lo que sea, ya después de que la terminen, yo sí les recomiendo bastante que la vayan protegiendo. O sea, si pintan ya toda su cerámica completa y ya van con los esfumados, o sea, con todos estos sobaditos, ¿qué es lo que les puedo recomendar? Que al momento de echar un sobadito o los dos del color, con laca. Les digo que pueden comprar el spray así del pelo, así del Aquanet, del Caprice y todo eso, y nada más darles una rápida. Para que se vayan ustedes notando dos cosas. Cuando uno usa lacas, los colores hasta pareciera que se vuelven transparentes, no sé si se han fijado. Pone uno, por ejemplo, esto, y hasta se ve solamente marcado lo más blanco y lo demás se borra, se pierde. Es porque, pues, al momento de protegerse, pues se mezcla con todos esos solventes y todo y se borran un poquito como eso, pero eso nos sirve bastante a que vayan dándole una pasada, laca, otra pasada, laca, otra pasada, laca, que es lo que anteriormente hacían y hacen, por ejemplo, las personas que hacen este tipo de sobaditos cuando utilizan el óleo. ¿Por qué? Porque se lo pueden estar diluyendo bastante y lo pueden estar trabajando como por bastante tiempo. Y en el caso del acrílico, lo que venden es unos botecitos, creo que aquí tenía unos, pero ahorita lo uso. Son los botecitos casi igual, del mismo tamaño y de la misma forma que todos los botecitos estos de aguarrás, destilados del brillo y de todo lo que les había comentado, pero se llama retardador de acrílico. Eso los venden casi siempre en las tiendas como ya como especiales, pero yo, por ejemplo, he visto en donde hacen velas, donde venden todo lo de velas, las decoraciones estas de flores y todo eso como para hacer manualidades. Ahí también venden esos retardadores. Cuestan casi como el doble de una pintura. O sea, si por ejemplo uno compra una pintura de 50 pesos, más o menos van como en 100. Pero lo que se hace es que ese retardador, ¿se acuerdan que yo les estaba comentando que era 1 a 1 las mezclas de pintura, por ejemplo, para pintar en tela? Que era uno sellador, una pintura. Es lo mismo con el retardador o ustedes le van aguadando. Yo lo que siempre hago es que en mi godete, cuando he usado el retardador, que ha sido muy pocas veces, pongo en un circulito puro retardador. Entonces ya con ese, como que ahí meto
a la pintura y luego lo meto un poquito al retardador, o al retardador y luego a la pintura. Y eso pues ya uno más o menos va sintiendo, o sea, uno va sintiendo cómo la pintura se hace un poquito más líquida y puede fluir muchísimo mejor. Por ejemplo, les estaba mostrando los que van a pintar en vidrio, ese sirve bastante, el retardador. Los que van a pintar en cerámica, pues también, aunque la cerámica absorbe mucho. Si ustedes quisieran que no absorbiera muy rápido el color, si quieren hacer como esos ovaditos o esas texturas dentro de la pintura, ¿qué es lo que se hace? Se le pasa primero una capa de pintura o una capa de sellador completa. Y ya después sobre esa se pinta, para que ya no absorba. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es como si estuviéramos imprimando el soporte. O sea, lo estamos bloqueando, lo estamos sellando para que ya no absorba más pintura. Pero esa es una como pro y contra, por ejemplo, dentro de la cerámica. Las personas que ya han pintado cerámica o que quieren pintar cerámica, por ejemplo, la señora de San Pancho que quería pintar la cerámica, yo lo que le recomendaría es que, por ejemplo, o una de dos, o hacer ya su boceto, o sea, su dibujo sobre la cerámica previo a, y empezar a fondear de cada color, o fondear todo de blanco, pero hay como una riesgo de cierta forma. ¿Cuál es? Hay muchas pinturas que son, por ejemplo, la mayoría de los amarillos, los verdes, los colores así como estos que son metálicos, este tipo como de pinturas metálicas, no son tan cubrientes. Entonces, como no son tan cubrientes, ¿es a qué me refiero? Que inclusive cuando uno le pasa una pincelada a algo, no sé si han fijado que se ven así las rayas del pincel, por más que uno lo haga suavecito. Eso es porque no es tan cubriente la pintura, o no está, tiene mucho plástico, la pintura sí tiene mucho, es muy transparente esa pintura. Entonces, para lo que sirve, o sea, por ejemplo, en este tipo de cosas, si uno hace el fondeo completo de la cerámica, al momento de intentar bloquear con el amarillo, con el verde, o con esos que no son tan cubrientes, va a tener uno que dar, chorro mil pasadas. Pero si yo quisiera el color así, tal cual, ¿qué es lo que se hace? No se le pone fondo, no se le pone base, sino que se dibuja sobre ella. Si no, ahorita mis calaveras, les voy a mostrar mis calaveras porque es lo que tengo aquí en la mano, pero sí se nota mucho cómo o sea, se nota mucho cómo cambia el color, si existe una base previa de un color completo o si se dibuja y se pinta, o sea, directamente. No sé si ustedes, alguna de ustedes tienen alguna complicación en pintar como cerámica o les interesa pintar cerámica, porque yo creo que era la señora Dicha, pero la que quería pintar sobre cerámica y sobre vidrio. Maestra, lo acabo de mandar al grupo. Es un reno. Ah, ¿lo mandó al chat de WhatsApp? Sí, al de taller. A ver, déjame revisar. Que compró mi hija. Ajá. Pero no, yo le prometí que le iba a preguntar a usted qué sería primero, de aplicar la pintura o de qué pintura. Pues es blanco y la muestra. Pues justamente, de hecho, es las pinturas acrílicas, señora Luz, son las que sirven. Por ejemplo, ahí justamente en el reno, así observando, está toda la parte, lo cafecito de la parte de arriba de su carita, es justo esa técnica que les estoy mostrando, del esfumado. Sí, del esfumado. Sí, son esas pinturas acrílicas, de hecho, esas no brillan tanto. No han brillado tanto, no brillan tanto porque de hecho solamente yo creo que están bloqueadas con las lacas en aerosol que les comento. Porque, por ejemplo, ya ven que les había mostrado el resultado de cuando se sellan con el otro, con la otra resina, ¿se ve cómo brilla? ¿Distinto? ¿Con el sellador? No, este es con las resinas epóxicas que les comenté. Con estas. Que son dos, por ejemplo, estos son mis botezotes, ¿verdad? Pero venden así súper chiquititos. O sea, si por ejemplo su hija quisiera que ese renito no se le llene de tierra o así, ya ve que luego se van manchando y uno le limpia y se va la pintura. Ajá. Con esta, o sea, le dura, no sé, 50 años del mismo color. Pero esta ya es el último. ¿Perdón? Es ya la parte final.
Sí, y en la parte final, pero en la parte previa todo es acrílicos. Igual y si quiere, si ya lo tiene y todo, si lo quiere comenzar a pintar, igual y nos podemos ir paso a paso ahí en WhatsApp, para que lo vaya haciendo y ya la voy acompañando en el proceso. Ok. Porque, por ejemplo, ya ahí en la imagen que estoy viendo, se ve que ahí está, por ejemplo, los ovaditos del Sí, rostro. lo que nos Y, por está- ejemplo, si en su renito que usted tiene que está en blanco, no tiene como esas texturas, por ejemplo, del pinito, del gorrito, ajá, como todas esas texturas también las podemos crear a partir de pinceladas. O sea, si estuviera lícita su cerámica, podemos llegar a ese tipo de acabados, que es como con solamente las pinceladas que les mostré la sesión pasada, pero pues hay como, pues como ese tipo de tips, ¿no? De secar el pincel, o de, por ejemplo, doblarle un poquito la puntita y así, pero con mucho gusto la acompaño, pero sí con esas pinturas que se necesitan para esta sesión, con esas alcanza a pintar su reno a la Bueno, perfección, señora Luz. perfecto. Muy bien. Me parece bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que he hablado? Porque creo que soy hable. Ah, es que ahora no hay nadie. No se quisieron. Pues es que yo creo que más bien se han de ver adecuado a que los lunes los tienen libres. Y como se cambió la sesión, pues yo creo que se les hizo como complicado. Pero todas estuvimos de acuerdo, ¿sabes? Sí, pues la ventaja es que pues va a existir la sesión grabada. Entonces ya igual y nada más es de compartírselas porque sí están pesaditas. Igual y ya subirla a alguna plataforma ya para que las logren ver. Pero pues lo importante es como que estemos todas en la acción, pues sí vamos hoy a trabajar en los procesos de cada quien. A lo mejor no hicieron la tarea, yo creo que por eso no se quisieron conectar. También les quería mostrar la de, por ejemplo, ¿dónde está? Es que les quiero mostrar las imágenes, si no, igual yo creo que sí se las voy a ir mostrando. Por ejemplo, del pajarito que les estaba enseñando, existen como muchas formas de obtener esto, o sea, les recomiendo yo mucho si les gusta como hacer este tipo de imágenes, estos scooter, que son como perfiladores. Ya existen unos muchísimo más avanzados que justamente ahorita le estaba mostrando a un compañero, es más, si quieren se los muestro, que ya son casi como plumas, o sea, son plumas, pero yo creo que aquí en México todavía deben de estar carísimas, quién sabe en cuánto estarán. Yo no he visto, no sé si alguno de ustedes ha visto como este tipo de cúter. Déjenme enseñárselos. Como estos, que son como plumitas. No sé si alcancen a ver. Ay, sí. O sea, estos se pueden hacer cualquier forma. O sea, vean qué sencillo. Yo esto cuando lo vi me dio mucha envidia de verlos y de que no los tenga. Pero, por ejemplo, yo en la página china donde los encontré, si alguien tiene la oportunidad, si tienen algún hijo, nieto, así que les guste comprar en internet, vean en cuánto están. En 26 pesos. O sea, son súper baratas, pero pues son comprarlos en China. O sea, encargarlos de China, pero están súper baratos. O sea, igual y si a alguien les gusta cómo se de las compras, pues adelante. Si no, con esto lo vamos a solucionar. ¿Cuál es la desventaja? Pues obviamente se necesita mucha paciencia para hacer esos cortes y pues bastante cuidado. Yo lo que casi siempre hago es que, por ejemplo, de las imágenes, de los libros que tengo, yo tengo muchos libros viejitos que utilizo para hacer collage. Casi siempre lo que hago es que esta pasta, o sea, una pasta dura, la arranco. Por ejemplo, la arranco y esto me sirve de soporte para que no corte nada más, porque ya ven que están durísimos estos, pues es como un cartón súper duro. Entonces lo que se puede hacer es, por ejemplo, ya encontrar la imagen directa. Sí, aquí yo tengo un buen cortadas. La imagen directa. Aquí un momento. Y se pone hacia abajo. O sea, yo tengo aquí esta imagen de la que quiero obtener, la de los astronautas. Coloco debajo mi soporte o mi pasta y ya sobre esa nos vamos a ir cortando. ¿Qué es lo importante de cierta forma del stencil? Lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que vamos a cortar o lo que vamos a sacar, tenemos que pensar en qué es lo que vamos a... O sea, por ejemplo, si queremos el contorno de la figura,
pues ir teniendo cuidado como de irlo cuidando. Pero si queremos todo lo exterior, pues también yo veo que, por ejemplo, yo lo que hago es que a veces corto así, como de más, y ya no me va a quedar espacio. O sea, si por ejemplo yo quiero esta figura para hacer, no sé, voy a pintar una lunita, imaginémoslo así. De hecho, aquí tengo, les voy a mostrar algo que les quiero presumir, solamente porque soy bien presumida. ¿Dónde están los de pinturitas? La cajita enseña. Ahorita se los enseño. Pero es que encontré unos bastidorcitos para pintura que dije, no manches, están súper monos. Pero, o sea, por ejemplo, si yo quiero sacar solamente la figura, o sea, es como ir siguiendo toda la imagen. Ah, miren, aquí están. Miren qué cosa tan más bonita compré. Ay, sí. No los puedo superar. Pero entonces, por ejemplo, imaginemos que este ya es mi lienzo. De hecho, están súper chiquitos, miren, y son como con palitos. Yo creo que es hasta súper fácil hacerlos. Estos ya son como tela imprimada. De hecho, escuchen, o sea, suena como cartón, pero es porque ya tiene toda la imprimatura que nosotros les decía que les teníamos que poner. Pero imagínense que yo ya quiero poner aquí mi imagen de mis astronautas y atrás le quiero poner una luna, ¿no? Puedo hacer el recorte de una luna y fondear todo de azul, por ejemplo. Que abajo la luna sea, no sé, en plata o en gris. Y ya sobre eso, por ejemplo, si recorto las figuritas solamente, ya me va a cubrir por completo mi lienzo. Es muy importante que vean eso. Entonces ya con eso lo que puedo hacer es si estoy sacando toda la figura de mi astronauta, ya esto es lo que voy a poder pintar. Esto va a ser como o sea, esto es mi negativo y esto va a ser lo que yo voy a tener de positivo. Ya. O sea, es como chistoso, por eso les quería decir así con esas palabras. Pero o sea, lo que tenemos que pensar es si queremos usar lo de alrededor o la figura que vamos a cortar. Porque eso es muy importante, porque existen unas líneas, no sé si han visto, por ejemplo, en la calle que hacen los grafitis casi siempre que se ven como que utilizan un stencil, o sea, un stencil. Casi siempre existen muchas líneas y esas líneas son como, se me olvidó el nombre, porque tienen un nombre en específico, pero esas líneas lo que van a ayudar es para que no se nos corte la figura. Es decir, por ejemplo, yo aquí, imagínense que quisiera utilizar toda la parte esta, no solamente el monito. Yo ya ahí hasta inclusive me puedo meter a cortar líneas internas, por ejemplo. Yo ya aquí sé que la botita de mi monito la puedo hacer completamente de un color, porque ya lo corté. Y le quiero dejar las líneas, en este caso blancas, ¿no? De mi soporte, porque mi soporte va a ser blanco. O sea, yo ya lo pinté de blanco. O imagínense que si quieren lo pinto de estrellitas o así, cualquier fondo, pero lo que yo voy a hacer con estas líneas internas es que le voy a generar más textura y va a estar más completo. O sea, por ejemplo, yo de aquí le estoy haciendo una marquita que me va a ayudar a que no se me rompa mi stencil. Ah, sí se rompió, porque lo jalé. Que no se me rompa tanto mi stencil, pero que me ayude bastante a que se vaya haciendo una figura más interesante, como el pajarito. O sea, observen aquí, son muy pocos los cortes que se hicieron, pero ya al momento de ya marcarla, de pintarla, va a dar como un acabado muy distinto, miren. O sea, por ejemplo, déjame pintarla aquí hasta en este pedacito. Va a ser de rojo, para que noten. Con las brochas, nada más es como tener cuidado con los pinceles, con las brochas y todo, de que no se nos mueva nuestra imagen. Por eso, para esto sí sirve bastante como los algodoncitos o las esponjas. Pero miren, por ejemplo, yo aquí ya hice líneas internas en el pajarito. Y eso me va a ayudar a que se lea mejor mi imagen. Miren, nada más le estoy dando por fuera. Aquí, por ejemplo, voy a tener bloqueado porque tiene cinta, pero sí va a salir el pedacito, miren. ¿Sí notan? O sea, ya, por ejemplo, aquí ya tiene como las líneas internas de los recortes o pocos recortes que se hicieron. ¿Y eso para qué sirve? Pues para que nuestra figura quede como más limpia. Por ejemplo, si hubiera guardado yo la parte de atrás de mi pajarito,
Quiero que les comento, o sea, si tengo mi positivo y mi negativo, como lo que hicimos con la tortuga, ¿qué es lo que podemos hacer? Es que vamos a tener dos elementos que podemos manejar o trabajar al mismo tiempo dentro de la misma composición. ¿Para qué? Para utilizar, por ejemplo, el mismo material. Si nosotros nada más tenemos como algún pincel grande, pero sí tenemos cúter, ya con eso podemos generar como las figuras más definidas o tenerles otros acabados. O sea, por ejemplo, aquí ven el acabado que se hizo porque es el pincel seco sobre un soporte seco. Cambia bastante. Y es que ya eso sí depende mucho, pero muchísimo, muchísimo de lo que ustedes quieran hacer cada quien en su proyecto como de pintura. Por ejemplo, en las diapositivas, si no, igual déjenme mostrárselas, nada más poquitas de las que les quería mostrar ahorita para la historia de, de la pintura, nada más para que vean eso que les comento, porque igual ya ni qué importa que se las echen otra vez, pero fíjense que yo lo que les quería comentar es que aquí en todas las pinturas que vamos a estar viendo en estas diapositivas, se van a empezar a observar todos esos acabados, que al final de cuentas son simples acabados dependiendo de los materiales que se utilizaban en ese tiempo. Y se nota. O sea, miren, por ejemplo, aquí en esta pintura rupestre, por ejemplo, los colores que utilizaban. Esos colores que utilizaban se obtenían solamente el rojo, el negro y el ocre. ¿Por qué? Por los materiales que se hacían en ese tiempo. ¿Y por qué no pintaban como tan marcado? Pues a lo mejor y porque no existían esos pinceles tan definidos que tenemos ahorita. ¿Qué técnicas se utilizaban mucho? Pues esta que les digo, ¿no? El del stencil, el del esgrafiado. También se pueden observar, por ejemplo, de todos los que estuvimos observando ahorita del lenguaje plástico, pues las líneas curvas, los altos contrastes. Por ejemplo, aquí en Egipto, ¿qué es lo que pasa en Egipto? Todos los planos. Ahí simplemente, no sé si noten, son solamente colores planos, son planos. Obviamente ahí le agregan línea, ¿no? Y punto y todo, pero lo que es principal o lo que está como de fondo son como esas figuras planas. Y obviamente pues tiene como más partes compositivas que tendríamos que observar. Pero yo lo que quiero es como que vean, dependiendo del acabado, es como los materiales que van utilizando y cómo los materiales que van utilizando y cómo los van utilizando. Por ejemplo, aquí estas son unas vasijas, creo que son de Grecia. A mí me gustó mucho como esta técnica, que es algo como muy similar al stencil, pero también se parece mucho a todos esos ejercicios que se hacen, no sé si ustedes los han hecho, como de estar marcando primero con crayola toda una hoja, con crayolas de colores y luego encima colocarles tinta y solamente estar raspando. No sé si han visto esa técnica, de hecho la hace uno mucho en la escuela, pero es al final de cuentas es lo mismo que hacían en ese tiempo. O sea, por ejemplo, en este caso lo que ellos hacían era que marcaban las siluetas con pintura negra y lo que sale, o sea, el color que sale debajo, ese color como más clarito y todo, es lo que estuvieron tallando. Lo estuvieron tallando como con agujitas súper finitas para empezar a generar esas líneas internas. O sea, en lugar de que las quitaran, como en el caso del pajarito, ellos las raspaban, o sea, raspaban directamente sobre el material. Eso es que sí depende bastantísimo de cómo los acabados que quisieran dar. Mira, por ejemplo, aquí esto está muy marcado dentro del lenguaje plástico, pues que es la luz y la sombra, ¿no? Ese claroscuro que utilizaron bastante en ese tiempo. Y ya más o menos uno así como al estar notando, observando esos colores y esas maneras de pintar, uno hasta inclusive va dándose cuenta de por dónde van las pinturas en el tiempo que se crearon. Por ejemplo, en este caso, los colores, no sé si los notan, y las pinceladas que son como mega importantes dentro del expresionismo, del impresionismo. Hay una pintura muy similar a esta dentro de la exposición de la que se está haciendo este taller. Tengo unas fotografías, si no igual y se las mando, pero, o sea, noten cómo el manejo del color, de la pincelada, de las texturas, de las formas, van cambiando bastantísimo y todo eso es de cierta forma como lo podemos comenzar a entender, como por ejemplo nos comentaba la señora Luz, ¿no? Haciendo ejercicios. Yo lo que sí les quise mostrar pues son como todos los distintos acabados y yo más bien lo que quisiera es que ustedes me dijeran como a cuál quisieran llegar. Mira, por ejemplo, aquí está lo que les comentaba,
de que es lo mismo ejercicio que nosotros hicimos con la tortuguita, ¿no? Pero en versión grande, o sea, él tenía un pincel grande y lo que hacía era estar escurriendo esas pinturas para generar esas composiciones tan caóticas que a él le encantaban. Por ejemplo, aquí se notan las pinceladas, aquí por ejemplo es alto contraste, inclusive, o sea, ven ahorita hasta nos mareamos, ¿no? De estar observando esta pintura, puntos, líneas fuertes. De hecho, aquí, por ejemplo, se utilizan sellos tal cual, o sea, la estampa de un cuerpo. O sea, todo va cambiando y lo va notando, pero al final de cuentas, aunque sea como se mira, por ejemplo, aquí lo que les estaba diciendo de lo de que imprimían las fotografías, por ejemplo, en este caso, este retrato, en los colores, en el cian, el magenta, el amarillo y el negro, y el contraste alto y contraste bajo. ¿Para qué? Para poder llegar como a esos resultados tan hiperrealistas, ¿no? O por ejemplo, llegar a estos manchones, ¿no? Pero, o sea, lo que a mí me interesa que vean dentro de esas diapositivas, que no vamos a ver ahorita, es como qué es lo que va pasando a través del tiempo, ¿no? Para llegar a eso, que se siga como conociendo como arte y que siga siendo una pintura, pues, valiosa, ¿no? Dentro del mundo del arte, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero yo lo que quería era como que ustedes noten, o que sea como sea, o sea, por ejemplo, si nosotros volteamos y vemos la única pintura que tenemos en nuestra casa ahí colgada, van a tener esos elementos plásticos. Y esos elementos plásticos van a estar ejecutados con, pues, se le podría decir tips, dependiendo del material que va a ser nuestro soporte, o el acabado o el fin que le queramos dar a esa pintura. Por eso les decía la sesión pasada que si querían pintar sobre tela, si querían pintar, por ejemplo, sobre madera y todo, yo les iba a ir diciendo más o menos como qué materiales podían tener para que tuvieran un mejor resultado. Y ya sobre eso empezar a ver como este tipo de tips. Entonces, no sé si tengan como, pues ya casi nos está acabando la sesión, alguna duda de lo que ahorita vimos y también si tienen como algo que quieran como, por ejemplo, dentro de estas técnicas que quisieran hacer como ejercicio tal cual, y ya sobre eso yo me apoyo para irles pasando como qué hay que hacer o qué materiales necesitan. Ya si lo quieren hacer en 3 semanas, adelante, ustedes saben que estoy en la disposición entera de estarles contestando los mensajes de WhatsApp, o si no, para la siguiente sesión, ya sobre eso trabajar, porque ya ven que la siguiente sesión ya vamos a trabajar directamente sobre el proyecto que cada quien tenga. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. No, yo no. Yo no. Por ejemplo, usted, señora Luz, se va a enfocar a pintar esa figura de cerámica. Sí, Súper bien. con la ayuda, con la ayuda de usted, porque si no, no. Sí, sí, La voy claro que sí. a hacer. No, sí, sí, claro que sí. De hecho, por ejemplo, para eso de cerámica y más para la navideña venden sin fin de cosas allí. No sé si he visto en Parisina, pero en Modatelas venden unas pinturas que uno las coloca y se esponjan. O sea, Ah, se hacen como si estuvieran foamy. ajá. Entonces esas pinturas las utilizan mucho, por ejemplo, para la parte de así del gorrito, se la ponen así, entonces pareciera como si eso de algodón o de nieve. O los monitos de nieve quedan todos así. Que claro que eso se puede llegar a hacer con este tipo de pinturas, o sea, con las acrílicas normales, solamente que es, pues, o hacerle la lucha, hacer como mucha textura, o a colocar como algún otro elemento dentro de la pintura. Por ejemplo, la señora sí, Yolanda nos está comentando que ella quisiera pintar en tela. ¿Cómo qué tipo de tela o qué quisiera pintar, señora Yola? No sé si nos quisiera compartir. Me gustaría también algo como navideño, alguna pintura sencilla, porque pues estaría como iniciando. Entonces, algo no muy complicado. Ok, igual y si por ejemplo, muchas gracias. Mire, por ejemplo, si no tiene algún bastidorcito, o sea, algún bastidor y quiere pintar, o sea, sobre bastidor, ¿qué es lo que puede conseguir? Su tela, o sea, que sea como un pedazo, ya veo que le habíamos comentado de la sesión pasada que era manta o loneta o cualquier tela que tenga algodón de 50 para arriba. Y si no tiene como algún bastidor hecho, algo que se puede hacer muy sencillo, se ve muy bonito, es utilizar los bastidores de costura. No sé si tenga alguno a la mano. Sí tengo bastidores de costura. Sí, esos se ven muy bonitos, miren. Bastidor, costura.
Se ven muy padres porque hasta de hecho les meten pintura y, por ejemplo, y les meten pintura y les meten bordado, mire. Ay, a ver cómo se ve. Ahí está. Sí, sí, sí se aprecia. O sea, Sí. por ejemplo, si solamente es pintura, se pueden hacer así como en círculo, o si tiene algún bastidor grande, ya sobre ese nada más es como para que nuestra tela esté bien restiradita. Y lo que sí le recomendaría, señora Yola, es que si ya quiere pintar sobre tela y ya, por ejemplo, pasar a, si tiene alguna imagen, pásamela, para ir observando más o menos lo que necesita. Y si no, que vaya estirando su telita, que le vaya poniendo la imprimatura, que es muy importante. En la tela, yo lo que Ujú. casi siempre hago es una cosa, le doy una pasada por arriba Ujú. y luego le doy una por detrás. O primero por detrás y luego ya por arriba todas las pasadas que le comentaba hasta que ya usted, ¿cómo sabe si ya la tela está bien imprimada? Es que al momento de ver la contraluz ya no se ve Ya no hoyitos, traspasa la luz. ya no traspasa la luz. Ujú. Entonces casi siempre lo que yo hago es eso, o sea, siempre le doy una pasada por acá Ujú. y ya después las demás por este lado. Inclusive si por ejemplo usted tuviera el sellador que es el que les comentaba así como de cómics y ese que vende, si le Ujú. quiere poner solamente sellador en la parte de atrás, solamente sellador y ya la de acá de arriba sí sería con pintura y el sellador. Y Ujú. ya sobre eso ya podríamos avanzar súper bien. Inclusive igual y si quiere escribirme por WhatsApp, Ujú. de forma independiente y ya igual y si quiere ahí vamos viendo imágenes y va viendo los colores y ya podemos hacer por ejemplo el muestreo de los colores para que vaya viendo qué colores combinar y todo para que sean los adecuados para su pintura navideña. Sí, sí, claro que sí. Yo por WhatsApp me comunico. Sí, ahí estoy al pendiente. ¿Alguien más Gracias. que me quiera compartir? Muchísimas gracias a ti por compartir. ¿Alguien más que me quiera compartir qué desea hacer? De los poquitos que somos. Igual y aunque sea escriban. O si no, pues igual estoy al pendiente. Supongo yo que van a ver la sesión hoy, los que no alcanzaban a entrar, y si no, pues a lo largo de la semana, pues ir viendo. A mí lo que sí me interesaría bastante es que ya la próxima semana que veamos las diapositivas ahorita que les mostré a medias, nos vayamos rápido y que mientras les voy mostrando todo lo de la historia de la pintura, vayan viendo y vayan trabajando en su proyecto. O sea, sí es importante que tengan su material a la mano. De hecho, ya hay varias personas que me habían escrito que no habían conseguido las pinturas y después les escribí y me dijeron que ya las habían conseguido, pero igual y si alguien no lo tuviera su material, pues vamos escríbanme ahí en WhatsApp, ya vemos la forma, a ver cómo nos compartimos material, porque veo que la mayoría de aquí están cerquita, entonces ya a ver cómo vemos que se comparte material, o sacar de los materiales reciclados que les digo, pero no se queden sin pintar porque no tengan materiales, los podemos obtener de cosas bien elementales, o sea, inclusive podemos hacer como algo acuareleable, y en lugar de utilizar pinturas, podemos usar sobres de té, florecitas que tengamos. O sea, solamente es como enfocarnos a si me dicen, no tengo material, no tengo la forma de cómo ir a comprarlo, no tengo dinero o lo que sea, adecuarnos a lo que tienen en casa, pero no se queden sin hacer las prácticas. Y más que nada, o sea, sin sacar un proyecto. A mí me gustaría que saquen un proyecto que lo sientan rico, o sea, que lo disfruten en este tiempo, que lo vayan haciendo en ratitos libres y que más bien nosotros vayamos sacando o resolviendo dudas, ¿no? A partir de lo que se vaya generando. Pero ya saben que yo estoy en la disposición entera para ustedes. Yo soy de ustedes todas estas semanas, e inclusive más, pero para que aprendan lo más que puedan y no se queden con las ganas de aprender algo o que lo vean como complicado o lo que sea. Todo sale, nada Muy más bien, practicando. correcto. Entonces, igual y Sergio, si puedes dejar de compartir ya para que se vaya guardando la sesión. Si gustan, yo creo que se puede compartir a ustedes, aunque no creo que sea como tan importante. Nada más para que igual y tengan como un poquito de